Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista. Por suerte, Canarias no se vio implicada en ese apagón, en ese cero energético que vivió ayer la península, toda España, menos Canarias y las Islas Baleares, porque tienen sistema diferente. En este caso no están interconectados. Sí, parte también de Portugal y de Francia y Marruecos. De tal manera que Marruecos, Francia, nos aportaron también electricidad y ayudó a salir del apagón. Don Pedro Martín, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, bueno, usted viviendo con normalidad porque a usted no le afectó nada. No fue... Ni a mí, ni creo que casi todos los canarios, salvo en las comunicaciones. No, las comunicaciones y la gente aparte. que fuimos a poner gasolina y vamos con tarjeta, que ya no llevamos dinero. Pero a ver, eso es dinero... Eso es comunicación, las Ya. tarjetas se comunican a través de Ya, de los no, datáfonos. pero digo que tuvo una repercusión en Canarias más allá de que no fuera precisamente el que se nos fuera la electricidad. Don Valentín, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estamos, tardes, Valentín? Jorge. Bien, Ahora bien. te preguntaré porque también creo que tus hijos pues, Están en Madrid, están claro. en Madrid. Me imagino que con cierta preocupación viviste esa jornada de donde no había, no solo luz allí, sino no podías comunicar, me imagino, con ellos en todo momento. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo Muy está buenas usted? tardes. Muy bien. Muy bien. Pues nosotros aquí vamos a ver cómo salimos de esta, porque la verdad es que se plantea la gran pregunta, ¿no? Si esto puede ocurrir en un país moderno, avanzado, como es España, ¿no? Y parece que no es que sí pueda. Ocurrió. Es que ocurrió ayer, ¿no? Yo creo que a las pruebas hay que remitirse. El problema o la cuestión ahora es que algún experto de los muchos que intervinieron ayer en medios de comunicación a lo largo del día, o incluso reflejado en algún periódico de tirada nacional hoy, dice que probablemente hay muchas posibilidades de que esto vuelva a ocurrir en los próximos meses. Esperemos que se equivoquen, porque la repercusión, sobre todo económica, después había repercusiones personales por los inconvenientes que ha traído a muchísimas personas, sobre todo a la gente que estaba metida en temas de transporte, etcétera, etcétera, que estaba viajando, pero esperemos que se equivoquen y que en este caso no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, porque lo cierto, bueno, se está hablando en temas de pérdidas, se están haciendo cálculos aproximados de más de 1.000 millones en lo que es los autónomos, comercio y bares, terrazas, en España, en España. Cuando decimos España, nos referimos a la España peninsular. La España peninsular y la Portugal peninsular y parte también de Francia, del ¿no? sur de Francia. En este caso, Valentín, lo cierto es que se vivieron un momento en España, y en este caso en las grandes capitales, realmente como Madrid, Barcelona y Sevilla, con grandes problemas, sobre todo porque el AVE no funcionaba, los trenes de cercanía tampoco en esas grandes ciudades, que son fundamentales para el transporte y para la movilidad. Es que hay un aspecto que es más casero, que decir, que también dejó de funcionar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los semáforos, claro, los ascensores, es decir, y después, claro, todo lo que tiene que ver con el transporte, ¿no? Los trenes, los metros, y bueno, y se ha producido lógicamente retrasos en vuelos en toda la península. Afortunadamente, yo creo que hay que destacar una cosa, al margen de que ahora entremos un poco en buscar, en ver cómo ha reaccionado el gobierno ante este apagón y qué es lo que pueda pasar a partir de ahora. Lo que sí que es verdad es que después también ha habido una reacción de la sociedad en general que sí que no es Venezuela o Cuba como se denuncia en algún lado. Aquí no han aprovechado para hacer saqueos o para hacer saqueos o no sé cuánto. Es decir, la gente se ha comportado y bueno, y después otra cosa que es fundamental, es decir, afortunadamente centros neurálgicos como son los centros de salud, los hospitales, etcétera, etcétera, han podido tener, o por ejemplo los aeropuertos en los controladores aéreos y todo esto, han podido tener generadores de generadores de electricidad autónomos que les han permitido seguir con cierta normalidad en cosas puntuales, ¿no? Yo creo que también ese aspecto positivo habrá que resaltarlo y después ver, oye, ¿por qué pasó esto? Y si vuelve a pasar, hay que estar preparados. No, es que es una de las cosas fundamentales, Guillermo. Sí, hablaba Valentín del civismo, ¿no?, que se demostró durante... Es verdad que también que el periodo fue relativamente corto. Si esto se prolonga en el tiempo más de lo debido, yo creo que hubiese generado grandes problemas y yo creo que, bueno, me pregunto... No llegó a las 10 horas, ¿no? Sí, algo menos. Sí. Algo menos de 10 horas, el punto álgido, porque es verdad que se fue recuperando ya desde las 7:30, 8, empezó a recuperarse algunas pequeñas localidades, incluso de Madrid,
pero efectivamente El País hasta, Vasco hasta, fue lo la, primero que se hasta, recuperó. hasta ya la madrugada no se recuperó la normalidad. No, y aquí en Canarias nos afectó mucho menos, luego no sé si veremos alguna pieza, ¿no? Porque hay como dos sistemas, nosotros somos independientes energéticamente, luego nos afectó más la parte comunicativa, más que la de aquí, por ejemplo, creo que en ningún lado se fue la luz y bueno, se operaba con cierta normalidad. Y repito, en la península no fue tan caótico el asunto, precisamente porque el tiempo fue relativamente corto. Si esto se prolongaba varias jornadas más, aparte de los agravios económicos... Caótico fue para aquellos que se vieron implicados Sí, bueno, en el tema de, pero es de los subsanable. trenes, de los metros, que tuvieron que irse gente. Tú imagínate, hay gente mayor. Hay trenes que se pararon en medio de dos trayectos, de el AVE en medio de Zaragoza, en el Claro. trayecto de Madrid a Zaragoza, Vamos, pues se quedó a En la mitad de estación de camino. Atocha se quedó gente a dormir. pues, Bueno, bueno, ahí- Dormir, ahí está en viendo cartones, las por, imágenes de fuera, Atocha. por dentro y por fuera. en Atocha, por ejemplo, que fue uno de los sitios más delicados, tuvieron que incluso restringir la entrada porque no había No había capacidad sitio, no había y sitio. había gente que estaba verdaderamente angustiada. Y después hay muchas personas mayores que dependen de en fin, de muchas veces que viven solos. Y una situación de esta, viven en un piso, en el quinto piso a lo mejor, que no pueden bajar en el ascensor, o en el quinto, en el octavo. Y son gente muy mayor ya, de 80 años. Con movilidad reducida movilidad también reducida. y todo eso, ¿no? Para mí el aspecto más preocupante es todo el relacionado con el sanitario. Lo comentamos esta mañana en la radio, ¿no? Pues gente que en ese momento igual estaba recibiendo un tratamiento o que estaba en medio de una intervención quirúrgica. Eso creo que podía haber sido lo más Por suerte, preocupante. hay que decir que los verdad que los hospitales tienen para un cierto tiempo, pero tienen generadores Y estaban mejor de preparados corriente. incluso posteriormente a la pandemia. Se prepararon mucho mejor después de la pandemia. No, es que todo esto es lo que iba a decir, que todas estas cosas sirven precisamente como una especie de prueba que nos hace... Sí, como si fuese un simulacro para ver cómo reaccionamos. Para ver sí. cómo reaccionamos. Y realmente hay muchas cosas que corregir, visto lo visto, sobre todo, insisto, en el tema de las comunicaciones y en el tema de los transportes. El presidente Pedro Sánchez, que fue criticado ayer un poco porque creo que no salió a hablar hasta 5 horas después de que se produjera la crisis, ¿no? Si no tengo entendido, fueron 5 horas. Bueno, pasó dos veces, salió dos compareció veces. Sí, pero- una fue a mediodía Sí, una aproximadamente, temprano y otra y la casi otra cuando a última estábamos hora- durmiendo. a última hora Sí, de pero la bueno, tarde. las quejas que había de algunos sectores y también de la oposición, de cierto apagón también informativo en este sentido, ¿no? Y porque es verdad que tampoco vamos a exagerar, ¿qué iba a decir Pedro Sánchez cuando Red Eléctrica en ese momento todavía no sabía exactamente por qué se había producido ese cero energético? La verdad que es así, pero siempre da... Todavía siempre- no lo sabe, ¿no? Pero no, ni todavía lo sabe y va a tardarse en saberse. Bueno, lo que se ha destacado es un ciberataque, que no lo hemos comentado. Eso es lo que ha destacado, lo que ha Descartado. descartado en este caso Pero- Red Eléctrica. Pero la hay audiencia- que decir que la audiencia provincial y además de oficio, el juez José Luis Calama, creo que era, que lo comentábamos antes, pero yo, que lo que bueno, nos sonaba de Nos algo y bueno, sonaba. estuvo A Pedro detrás Sánchez sobre todo le suena. del caso Pegasus, exactamente, que fue el espionaje aquel de los móviles de determinados cargos públicos, entre ellos el presidente del gobierno. Y José Luis Calama lo que ha hecho es abrir de oficio una investigación por un supuesto ciberataque informático, es decir, que no se descarta, y lo que ha pedido es que en un plazo de 10 Bueno, días eso lo ha descartado. a Red Eléctrica informe al respecto de cuáles son las causas para la distribuidora de... porque de- Hoy en Red- rueda de prensa sí que lo... No, lo Red descarta. Eléctrica lo que ha dicho es que descarta un ciberataque. pero no ha dicho cuál ha sido todavía la causa que ha producido este estas cero, son dos noticias energético. Son dos noticias diferentes. El juez de la Audiencia Nacional, de motu propio, De oficio. pensando, sí, de oficio, que es de motu propio, Sí, sí, sí. pensando que él, teniendo la teoría de que puede ser un ciberataque, abre una Una diligencia. investigación. Claro. Sí, pero que digo que hace unas media hora Red Eléctrica concedió una rueda de prensa donde no Descarta- dice mucho, pero descarta que sea un ciberataque. Bueno, vamos a ir primero al presidente del gobierno de España, que creo que fue la última declaración que hizo anoche. A las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. Bueno, pues esto es lo que decía, no mucho, porque tampoco podía decir mucho más.
Pero bueno, las comunidades autónomas también actuaron, hay que agradecer los servicios como siempre de emergencia, los bomberos, la policía, la Guardia Civil, que actuaron en aquellas zonas donde más conflicto había para poder aliviar la situación de los miles de ciudadanos. Insisto, miles, se está hablando que solo en trenes afectó a unos 50.000 pasajeros, que 50.000 pasajeros son personas. Y claro, cuando no sabes exactamente qué hacer, porque el problema es que no sabían qué hacer, y como dice bien Guillermo, menos mal que la cosa más o menos se fue solucionando a medida que iba pasando ya la noche, ya prácticamente a las 12 de la noche había ya un 70% de la energía recuperada, y eso pues fue facilitando las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que se creó mucha incertidumbre. Como dice Guillermo, creo, no sé si tenemos la posibilidad de poder escuchar al representante, al portavoz, en este caso, de Red Eléctrica, para que nos cuente exactamente lo que acaba de decir Guillermo, que ellos descartan un ciberataque. En relación con el origen y el desarrollo del incidente, me gustaría complementar la información que dimos en el día de ayer con algunos elementos adicionales. En todo caso, como digo, no son conclusiones definitivas, necesitamos tener la información completa de los elementos que forman parte del sistema eléctrico para poderlo analizar, determinar bien las condiciones, las causas, el desarrollo y poder, lógicamente, obtener conclusiones que redunden en las actuaciones que sean necesarias para evitar un incidente de estas características pueda volver a producirse en el futuro. De esta manera, lo que vimos con anterioridad al desarrollo del incidente, en el entorno de las 12 horas 33 minutos del día de ayer, el sistema se encontraba en situación estable, con las variables que definen el funcionamiento del sistema eléctrico, frecuencia, tensión, flujos de potencia estables y en condiciones de seguridad. Justo después, lo que hemos podido identificar es un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación en la región suroeste del sistema peninsular español, que fue superado satisfactoriamente con la evolución lógica que tienen las variables de define el funcionamiento del sistema eléctrico tras una perturbación de estas características, pero que alcanzaron un punto de estabilidad. Un segundo y medio después se produce otro evento igualmente compatible con la pérdida de generación que degradó las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico a partir de ese momento. Como digo, se fueron degradando y esto desembocó 3 segundos y medio después, por tanto estamos hablando de una ventana de 5 segundos, en unas condiciones incompatibles con la supervivencia del sistema eléctrico, las oscilaciones que comentábamos en el día de ayer, la desconexión de las interconexiones que tenemos con Francia, el aislamiento del sistema eléctrico peninsular del sistema eléctrico europeo y la desconexión de un contingente muy elevado de generación renovable. También identificamos la actuación de planes de rastre de cargas. En todo caso, finalmente el sistema no fue capaz de sobrevivir a esta perturbación tan extrema y se originó el cero de tensión. Bueno, pues el portavoz de Red Eléctrica tampoco dice mucho más que describir lo que ocurrió. Sí, no, lo que pues sí, bueno, aparte que tampoco dice grandes cosas, porque yo creo que ni ellos mismos saben realmente. Viendo las imágenes, la verdad que son un poco espeluznantes, porque a mí me recuerda un poco a época de pandemia, ¿no? Y la verdad que comentábamos antes que en muy poco tiempo, en esta legislatura y media de Pedro Sánchez, la verdad que ha ocurrido cosas absolutamente paranormales prácticamente. Lo primero la pandemia, que no son obviamente culpa de Pedro Sánchez, pero digo que ha coincidido que ha tenido que afrontar una pandemia, que es una cosa histórica en la humanidad, no solo en España, y ahora esto que también es la primera vez que ocurre en España. Y el volcán de La Palma. Y el volcán de La Palma, entre medias. La verdad que tiene mala suerte en ese aspecto. El próximo día 7 de mayo sí, es comparece Pedro Sánchez por la Comisión de Defensa y por el tema de la compra de armamento y todo el plan de defensa, y va a hablar también del apagón. Se supone que, como ha dicho que se va a abrir una comisión de investigación,
Esperamos que bueno, que haya y que además ya de alguna forma, en relación a que ayer hubo apagón informativo a la hora de no decirnos exactamente qué es lo que estaba pasando, lo que así ha dicho en el día de hoy es que va a ir contra los operadores, va a ir contra los operadores, ¿no? Que los operadores serán responsables de las pérdidas económicas que ha producido ayer este apagón, ¿no? A pedir en las comparecencias que no hicieran caso a los medios de comunicación. Solo, o sea, para no crear alarma a esos medios de comunicación. Sí, pero un medio de comunicación, como puede ser cualquier... ¿Quién estaban? Estaban todos los a nivel nacional, pues que no les hicieran caso, y sino solo a las comunicaciones oficiales del gobierno. Y después, yo lo que no entiendo muy bien es una comisión de investigación, porque ayer en ambas comparecencias aseguró que se iba a saber sí o sí cuál fue la causa del apagón de estos 5 segundos. Lo aseguró que hay que investigar. Yo supongo que esto tendrá su trámite, pero supongo yo que esto será un informe técnico sobre todo y se tendrá que aclarar. No es fácil. De todas maneras, tienen una especie de cajas negras que ellos saben al detalle lo que ha ocurrido en todo el sistema. Vamos a hablar precisamente con el presidente de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructuras de Telecomunicaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en este caso con don Juan Alberto Gutiérrez, que también es vicepresidente de la Federación del Metal de Tenerife. Don Juan Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, Juan Alberto, la verdad que ustedes han sacado un comunicado, porque han sido de los pocos que han sacado comunicado y se echa de menos entre la población canaria, en este caso para pedir cierta tranquilidad, porque lo que ha ocurrido en Canarias, han dicho ustedes en el comunicado, tras el apagón o el cero en la península, pues es normal que afecte a las comunicaciones, a Internet, pero en este caso a mí lo que me llama más la atención es que usted dice que podemos estar tranquilos, que no tiene nada que ver con Canarias, pero eso no significa que Canarias podamos tirar voladores, como decimos por aquí, porque el sistema energético nuestro es deficiente. Hombre, claro, vamos a ver. Por una vez que nos libramos de un cero energético, de los que aquí todos los canarios somos profesionales, porque al menos tenemos un cero energético en los últimos 10 años prácticamente por isla como mínimo, pues ya me dirá, en el sentido en el que esto fue en territorio peninsular, no nos afecta para nada, nuestro sistema está totalmente aislado de aquel, no tiene ninguna interconexión eléctrica con aquel. Luego el comunicado venía por la parte de las telecomunicaciones. Sí. Lo que nos pasó a nosotros fue que las consecuencias del estornudo que hubo en la península, ¿no? Hubo un estornudo, ya sabemos cómo se propagan los virus y bueno, pero en este caso, perdóname la broma, sí. Lo único que pasó fue que al final, con las 4 o 5 horas después, pues los sistemas de almacenamiento y de respaldo que tenían, digamos, las distintas empresas, los nodos de telecomunicaciones y los servidores, se quedaron sin energía y ya, claro, evidentemente ya nos vemos afectados. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, evidentemente nosotros estamos en Canarias con 6 sistemas aislados y los cuales son frágiles, deficitarios y obsoletos. Recordemos que la inmensa mayoría de los grupos de generación que tenemos en Canarias han terminado su vida útil no ayer, hace más de 4 y 5 años que terminaron su ciclo de vida. Eso no quiere decir que no puedan seguir funcionando, pero la vida útil es la vida útil, ¿no? Luego podemos tenerlos ahí 100 años más si queremos, pero su vida útil terminó. Y aparte de lo que estoy comentando, tenemos un déficit energético de generación que todos conocemos, que está cifrado en islas como Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, ¿no? Yeah. Ese, digamos, déficit se ha cubierto o se está intentando cubrir, digamos, con una medida provisional con los grupos electrógenos que se ha conseguido fruto de las negociaciones que lleva el gobierno de Canarias con el gobierno central una vez que Canarias decretó el estado de alarma energética, ¿no? Esos grupos, no recuerdo ahora mismo si están viajando o ya los tenemos aquí, pero aunque los tengamos aquí hay que instalarlos y esa instalación lleva entre 1 año y medio y 2 años.
y luego recordemos para qué son esos grupos, ¿no? Esos grupos son para que si en un momento tenemos un cero energético, Sí. esos grupos actúen rápidamente y logremos reanudar el suministro en el menor tiempo posible. Es decir, lo que pasó en La Gomera, que se recuperó, no recuerdo si en 24 horas o cuándo, o menos, pero fue porque había precisamente un grupo provisional que se había dedicado a la erupción volcánica de La Palma y que rápidamente lo llevaron a La Gomera para sacar las castañas del fuego, ¿no? Esa es la situación energética que tenemos en Canarias, Pues que no. además, cuando la gente dice que son un problema de generación, yo siempre he mantenido, y desde la asociación hemos mantenido, que el problema es coyuntural, no afecta solamente a la generación, sino al transporte y a la distribución de la energía, ¿eh? Efectivamente, a las redes se refiere. Sí, a las redes, sí. O sea, que no es que en Granadilla se genere más o menos y que tengamos un déficit. Es que, salvado esa dificultad, luego las redes de transporte y las redes de distribución están como están. Ya, bastante obsoleta. Y después también tenemos un problema añadido, no sé si ocurre en Tenerife, pero aquí en Lanzarote, por ejemplo, sí, que cuando Red Eléctrica quiere renovar esas redes, se ponen muchos problemas, muchas trabas. Aquí tenemos una que es fundamental para poder utilizar precisamente la conexión con Fuerteventura, y llevamos años y años discutiendo si son hembras soterradas sí. no aéreas, ¿eh? Sobre Bueno. todo para la capacidad que tienen que tener esas redes para la penetración de las energías alternativas. Renovables. De todas maneras, Sí. de las renovables, sí, o las alternativas. Sí. Ya eso es una cosa que a mí personalmente me tiene hablando solo desde hace mucho tiempo. Yo participo en la mesa de renovables del Gobierno de Canarias y cuando oigo las dificultades que se están teniendo para la implantación de renovables, porque es que nadie quiere ver un molino desde su ventana o Pues nadie sí. lo quiere en un municipio, es que es el no a todo, ¿no? O sea, aquí tenemos que vivir y tenemos que buscar un entente común y tenemos que mirar entre, digamos, la protección de del medio ambiente que tenemos y de las situaciones de espacios protegidos que tenemos en Canarias, pero no es menos cierto que necesitamos energéticamente hacer variaciones y ser sostenibles y ser eficientes, porque ya no nos vale nada más con que nos energicemos. Tenemos que además ser eficientes y sostenibles. Y eso a mí me tiene hablando solo. Ya te digo, nadie quiere un molino, verlo por la ventana, nadie lo quiere en su municipio, se han creado los espacios de aceleración para fomentar las renovables, nadie las quiere, y entonces tendremos que preguntarnos si tendremos que volver al burro. Pero yo cuando miro por los puentes y voy circulando con mi coche, yo no veo a nadie ya montado en burro pasando por un puente ni por las calles, ¿eh? Lo que la gente quiere, Juan Alberto, es que cuando aprieta el interruptor salga la luz, pero no quiere saber cómo, ¿no? Sí, exacto, Sí, es una cosa un poco curiosa, ¿no? Este tema que a mí siempre me llama mucho la atención. Sí, Es curioso. yo A ver quería, cuándo nos da yo por quería freír un huevo, por freír las papas sin aceite, a ver cómo lo vamos a hacer. Valentín Ollané, sí, compañero. buenas tardes, señor Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Claro, es curioso, el apagón se produce en la península, pero es que Canarias está en emergencia hídrica desde el año 2021. Red Eléctrica, la distribuidora, había advertido del déficit energético que teníamos en la producción de energía y no se hizo nada desde el 2021, me refiero al anterior grupo de gobierno de Canarias. Ahora ya leía el otro día, señor Gutiérrez, una nota de prensa del consejero, del señor Zapata, diciendo que ya están aquí los grupos electrógenos de ese concurso rápido que le llamaban, que es que era necesario para cubrir una posible alta en la demanda, pero ahora me ha dejado patidifuso cuando ha dicho usted que se va a tardar 1 año y medio o 2 años en poner esos grupos electrógenos. Si resulta que se fue por el concurso express o el concurso rápido para tenerlo sobre la marcha, porque el otro concurso, que es el de ya implantar, digamos, una potencia energética mayor, tardaba como mínimo 6 años. Entonces nos vamos a poner casi la misma fecha. La concurrencia competitiva, que sería el protocolo normal. Vale, sí, Valentín, te digo, o sea, los grupos ya están aquí,
pero los grupos no hacen un chascarrillo de dedos y ya están funcionando, ¿eh? Los grupos ahora hay que instalarlos. Recuerda que estos grupos van estratégicamente colocados en sitios donde se han hecho estudios. Recuerdo en la isla de Tenerife, recuerdo en Los Realejos, recuerdo en la dársena pesquera, recuerdo en el polígono de La Campana, y me puedo equivocar en algo. Digamos, van estratégicamente colocados para digamos, hacer frente al déficit energético que tenemos, y que en cualquier momento, cuando se den condiciones, yo estos años atrás recuerdo en los periodos navideños, cuando teníamos temperaturas por encima de 20 grados de temperatura, los hoteles a reventar, y en ese momento, digamos, toda la climatización de todos los de todos los hoteles a su máximo exponente, las grandes superficies en época de compras navideñas pues a su máximo exponente también, y no estamos preparados para eso, no estamos preparados. No pasa nada, porque no pasa nada, pero el día que le dé por pasar ya tenemos la repetición de lo que en las islas es habitual en los últimos 10 años, ¿vale? Apagones energéticos, lo que ayer vivieron en la península, sin precedentes, ¿vale? Porque ahí lógicamente las redes, las líneas, el transporte está más interconectado, que es a lo que nosotros lo que nos falta a nosotros, la interconexión. Claro. Somos sistemas aislados, pero la situación, insisto, la situación es la que es. Yo vivo preocupado desde hace algún tiempo con este asunto, porque es como en tu casa, ¿no? Cuando tú tienes una instalación eléctrica deficitaria, no hay más incendios porque Dios es grande, no porque las instalaciones estén preparadas o porque cada uno no haga el apaño que le parece, ¿no? Pues en este caso es lo mismo llevado a gran escala, ¿vale? Bueno, no sé si Guillermo quiere hacerte ya la última pregunta. Simplemente, ¿qué tal, señor Gutiérrez? Guillermo Ruñón. Hablaba un poco de sistemas obsoletos y que esa fecha de caducidad ya desde hace años está vencida. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que puedan tener más o menos un funcionamiento medianamente correcto como hasta ahora? ¿Estamos hablando de décadas? ¿Estamos hablando de pocos años? Sí, ten en cuenta, por ejemplo, en Tenerife hay grupos de generación, tanto en Granadilla, que es la central, digamos, principal, como en su momento en Caletillas, que son de la década de los 70, los de Caletillas me refiero, ¿no? Lo cierto es que por medidas de seguridad, por los nuevos protocolos y demás, tienen una vida útil como lo tiene todo. Y esa vida útil, recuerdas que antes te dije que no terminó ayer, es que algunos es antes del 2020. Cuando terminaron su ciclo de vida útil, ¿no? No han sido reemplazados por lo que, porque no es un procedimiento muy fácil. Recuerda que es un procedimiento de concurrencia competitiva al que se tienen que atener las licitaciones para este tipo de cosas, que además lo tiene que llevar el gobierno central, y que ahí el gobierno de Canarias, digamos, poco tiene que decir si seguimos el protocolo habitual. Otra cosa es que, bueno, vimos lo que antes mencionaste al señor Zapata, que es el consejero de Transición Ecológica, y él a los 15 días de estar en su mandato ya había decretado la alerta, de una forma muy valiente bajo mi entender, porque años atrás el problema estaba ahí, los informes de Red Eléctrica estaban ahí, las quejas de la distribuidora o de la generadora, en este caso Canario, que es Endesa, estaban por ahí, pero todo el mundo pasaba de pie puntillas o por encima de ellos, metían eso en los cajones y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Bueno, Alberto, claro, no, sí. ya para terminar, porque tenemos que irnos, pero realmente tenemos que ir a publicidad. Realmente lo que usted nos está contando, que la verdad que le agradezco que haya intervenido, porque creo que es la sensatez, el sentido común, lo que usted está diciendo. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos ver torres, ver centrales, pero lo cierto es que tenemos que tener un sistema robusto que garantice la eficiencia, y que no produzca lo que puede producirse en cualquier momento, como usted más o menos insinúa, en cualquier momento, que es un cero en cualquiera de las islas. Totalmente de acuerdo. Se trata de realizar y fabricar un sistema robusto, que además tenemos todas las condiciones del mundo. Por ahí tenemos la geotermia, tenemos la eólica offshore, la eólica en tierra y la fotovoltaica de gran escala, y también los sistemas de almacenamiento, y lo podemos construir. Canarias podría ser un observatorio preciso y conciso para ello, pero ahí estamos. Pues don Juan Alberto Gutiérrez,
presidente de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructura de Telecomunicaciones de la provincia de Santa Cruz. Muchas gracias y a ver si un día viene por Lanzarote, nosotros le invitamos a un bocadillo y se nos sienta aquí en la mesa y hablamos un poco de cómo está la situación. Sí, yo con poca cosa tengo. No te preocupes. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues lo cierto es que la verdad es que... Es para estar más preocupado ahora, yo creo. No, es que, a ver, yo no es por nada, pero yo llevo mucho tiempo, mucha gente viene advirtiendo, gente que sabe, porque yo no tengo ni idea, gente que sabe viene advirtiendo de que en Canarias estamos en precario en el sistema eléctrico, y Pedro me habrá oído decir yo lo que dicen en Red Eléctrica off the record, porque como esto es todo políticamente incorrecto, pues dice, mire, es que ustedes en Lanzarote, ellos te lo dicen así de claro, cuando hablan de récord, claro, después cuando hablan delante de nosotros lo dicen, pero si dice, Lanzarote no quieren poner las torretas estas, claro, dice, pues ya verán lo que hacen, pero mira, no vamos a poder meter, esto es como si usted tiene una tubería de 10 centímetros, pues podrá meter... No pueden penetrar claro, no pueden meter cuando quieran la energía alternativa. Dice, ustedes sabrán lo que hacen, pero después cuando se le vaya la luz y estemos 2 días sin luz, no nos echan la culpa a Red Eléctrica, que es lo que suele ocurrir. Después todos decimos, no, la culpable son Red Eléctrica. Hombre, algo de culpa tendrá, pero ellos intentan renovar instalaciones y le ponemos pega siempre. Pues bueno, pues ya sabremos lo que hay. Bueno, vamos a publicidad 2 minutos y regresamos. Bueno, lo cierto es que ahora también hay un tema con relación al apagón en que se está también algunos echando o aprovechando, no sé si diciendo la verdad o menos verdad, pero en cualquier caso está el debate sobre la mesa, y es que Red Eléctrica reconoció que hace 2 meses, ante los inversores, el riesgo de desconexiones en el sistema por la elevada penetración de renovables hacía el sistema más vulnerable, en el sentido de que es más difícil controlar las energías renovables cuando se meten, porque son más frágiles, hay menos inestables, ¿no? Esa no me salía la palabra, son más inestables. Y puede provocar, hombre, no este apagón, que esto tiene que haber sido algo mucho más grave, pero sí problemas en el sistema a la hora de que no se produzcan cortes de electricidad en zonas concretas, ¿no? Pero bueno, eso ya yo sin entender, la verdad, porque soy bastante profano en esta materia, en teoría lo que debería pasar, porque pasa una cosa, que es lo que estábamos comentando ahora en medio de la publicidad, ¿no? Que el hecho de que Europa te obligue a tener una implantación de energías renovables a través de la agenda famosa 2030 y tal, lo que ha provocado es que un montón de administraciones hayan ido a la implantación de las energías renovables, no han llegado a tiempo, pero en el transcurso, han ido descuidando. Desde el 2010, por ejemplo, a 2030, no ha habido una transición energética, no se ha utilizado el gas, por ejemplo. Que era una alternativa intermedia, claro, entre el diésel y el gas. Y entonces nos hemos visto que, que ni hay la implantación necesaria en energías renovables, ni tampoco se ha hecho una transición que pueda evitar pues cosas como las que hemos vivido. Y no lo que quería decir es que en el caso de Canarias, a mí de lo que ha dicho este hombre, Jorge, el vicepresidente de la Federación del Metal de Tenerife, lo que me ha sorprendido es eso, de que una vez estén los generadores aquí, se vaya a tardar 1 año y medio o 2 en ponerlos en funcionamiento. Y eso que va por la vía rápida. Y ese era el concurso rápido que Express. Y después, con respecto al sistema en general, al sistema energético español, creo que hubo en una cumbre europea, por la época de Aznar, se aprobó unir el sistema energético español al europeo a través de Francia, para que, evidentemente, para tener cierta dependencia y que se producían situaciones de este tipo, no se fuera al extremo de que hubiera un cero energético. Pues pero sí, está aprobado desde el 2002 en esa cumbre, estamos en 2025 y no se ha conseguido absolutamente nada. Y otra cosa, perdón, que era que se me fue a dejar, el hecho de que, por ejemplo, hay un exceso de producción de energía por parte de las energías alternativas, lo que debería ser es algo positivo, claro, y no algo negativo, que es lo que ha pasado. Entonces, ahí es donde yo me pierdo, que debería de alguna forma el sistema estar preparado para que haya lo que tiene que haber un sistema compensado, que es lo que dicen los grandes expertos, y hasta que no, como bien dices tú, hasta que no esté claramente
porque no puedes meter el 100% en un sistema, no puede ser renovable, no puede ser, porque eso por definición es inestable y produciría grandes problemas, pero sí aumentar lo máximo que se pueda, que lo permita el sistema, convirtiendo en un sistema que sea robusto y eficiente. Bueno, por cierto, no, me están diciendo que sí, que hemos salido a la calle para ver cómo Lanzarote vivió ayer. A mí particularmente, por ejemplo, fui a poner gasolina y yo casi ya no utilizo dinero en efectivo y no pude poner. Casualmente tenía 10 euros sin querer. ¿No la pusiste? Sí la puse porque tenía 10 euros sin querer en el bolsillo del pantalón que me había cambiado. Yo te digo, Pues yo menos mal que no echaste conozco casos que fueron a pasar el datáfono y no les pasó. No les pasó. Tuvieron que ¿Quitar la gasolina? No quitarla, No, no. el DNI, dejas el Pedirle, dejar el DNI. No, yo no sé lo que dijeron, pero en este caso sí es verdad que el gasolinero, no sé el turno, le dejó ir a buscarlo. Y después, yo no estaba en la gasolinera, pero coincidí con gente que le pasó en el supermercado. Sí, y en cafeterías. En el supermercado. Hoy por la Bueno, mañana y una ayer en cafetería. el Open Mall, varias tiendas de estas de franquicia no pudieron operar, tuvieron que cerrar incluso, y se ponían las chicas ahí en las entradas para no dejar entrar a la gente, porque Madrid, claro, no tenían comunicación con Madrid. En Madrid no podían ni cerrar las tiendas porque no bajaban las persianas las persianas. eléctricas. Pero no, pero en eso es el sistema operativo que ellos tienen, que está centralizado, donde todo va a un mismo servidor, o no sé cómo se llama. Lo cierto es que no podían ni siquiera, no solo ya el datáfono, es que no le funcionaba el sistema que ellos tienen interno de cada uno de ellos. Y lo cierto que aquí en Lanzarote pues tuvieron este tipo de problemas. Pero hemos salido a la calle y esto es lo que nos ha contado la gente. La conexión a Internet y las llamadas son las grandes consecuencias que vivieron los lanzaroteños durante la tarde y noche de la jornada de ayer, que a pesar de no haber sufrido Canarias el apagón, sí sufrió consecuencias, explican los ciudadanos. Sin Internet, a última hora de la noche no había, iba a hablar con mi familia en Santander y tampoco pude hablar porque no tenían ni línea ni bingo. ¿Qué le vamos a hacer? Es un apagón, veremos a ver las causas que son. Conexión sin internet en todo el día, sin poder realizar nada, fatal. Se ha recuperado todo, gracias a Dios, pero va un poquito lento todavía, pero poco a poco se está recuperando todo. Después de las 10 de la noche nos quedamos sin cobertura en el móvil y no había internet nada, pero el resto ya después de como a las 11 de la noche ya se fue normalizando la conexión y tuvimos ya internet que pues que lo preocupaba a uno, ¿cierto? Sin internet para uno comunicarse con la familia que uno tiene en la península y todo eso, pero gracias a Dios ya se ha ido resolviendo todo. Ayer estuve yo que no tenía cobertura ninguna, ni para trabajar, o sea que trabajo en la calle y me hace falta la música a través del Bluetooth, pero que va, ayer no logré tener conexión ni para llamar ni siquiera para tener la música. Inconvenientes que ya están resueltos casi en su totalidad, pudiendo recuperar la normalidad. Está todo bien. Bueno, pues tuvo mucha suerte que hablara una estatua, en este caso a la compañera Todavía no había recuperado redactora la Sara. energía. Todavía no había recuperado la energía, en este caso del movimiento, de la voz. Yo la verdad que admiro a ese. Yo cuando era mucho más joven, me acuerdo que, bueno, estudiaba en la península, ya empezaba en las Ramblas, se ponía mucha de esta gente, y yo me quedaba asombrado, y yo me quedaba mirándolo a ellos, a ver si se mueve un ojo, una pestaña, y no se movían, ¿eh? Es increíble. Se mueve cuando le echas la monedita. Eso sí, eso sí. Bueno. Y si no se la echas, cuando te miran con mala leche también se mueven. Pues vamos a hablar de otros temas porque esto va a ser un tema recurrente en los próximos días y vamos a hablar también de los incendios, porque hoy por la mañana se creó cierta alarma porque se veía un intenso humo, pero no sabía muy bien de dónde provenía. Zona norte inicialmente. de Arrecife, ¿no? Y luego, sí, después se supo que era en la zona norte, muy cercano, me dijeron, del cementerio San Román, en una especie de desguace, donde se acumulaba basura y prendió fuego. No se sabe por qué, se desconocen las causas, pero estas eran las imágenes que se veían, Valentín, a primera hora de la mañana, en torno a las 7:30, 8, desde la costa de Arrecife. Nosotros estábamos en la tertulia de las voces de la mañana cuando en el chat que hay de emergencias ya había, por ejemplo, Jaime Puig puso ya alguna foto y preguntó a Enrique que
que si sabía... Pero fue impresionante la cantidad de humo que salió. Claro, y primero se dijo que había afectado a coches, pero al parecer, como dijo también Guillermo esta mañana, por intuición, que eran neumáticos, ¿no? Sobre todo, por eso se ve el humo ese tan negro. Pero sí, la columna, vamos, impresionante. Las fotos que se sacaban de los valles, Sergio Calleja, nuestro compañero sacó una foto desde la pista del aeropuerto que se iba para Lisboa y se veía perfectamente. Y claro, se generó cierta alarma, sobre todo porque no se sabía inicialmente. Oye, el que lo grabó era, ¿no? desde el mar también sufriendo, ¿no? El hombre se levantó sufriendo y dice, me voy a dar un paseo en el yate. Yo pensé que se había colado el vídeo porque no sabía que se veía la cortina de humo. Se veía, yo veía y el amanecer. Bueno, y ahí fue donde actuaron ya, creo que los bomberos, ¿no? Creo que tuvieron que actuar para apagar precisamente... Pues está pegado en el cementerio, muy pegado. Muy pegado, al cementerio, creo que sí, está muy cerca. Está en la trasera de las naves estas de hormigonza, ¿no? Que están por ahí por los alrededor. Sí. Bueno, Mandingo por ahí. Guillermo, ¿y qué pasó en San Mateo? En la Vega de San Mateo, en Gran Canaria. Pues, espeluznante. Fue el domingo, antes de ayer, pues unas imágenes, no sé si las podremos ver, donde un vecino de la zona, supuestamente, según comentan medios locales, pues, con un cuchillo en mano, y lo vemos, pues intentaba, después de una refriega familiar, atacar a guardias civiles, que bueno, y acabó la cosa dramática. Bueno, a ver si lo puedo escuchar. Hombre, acabó con un disparo en la pierna. No, yo no digo que ahora parezca, pero tú lo ves así y dices, este tío no es completo. Hombre. No, si lo ves así, haciendo con el cuchillo así, a 5 metros, contra un policía que tiene una pistola en la mano, espeluznante. Bueno. Yo le haría un test primero, antes de dispararle a la pierna. Mira, ¿y los taser? ¿No tienen o qué? Yo fue lo primero que pensé, dije, yo no sé si no estarían equipados, porque lo normal es meterle con la pistola láser. Mira, y ahí... ¡Al suelo, Adrián, al suelo! Te voy a hacer daño, Adrián. Al suelo el cuchillo, Adrián, por favor. Al suelo, al suelo, Adrián, al suelo. Al suelo. Adrián, al suelo. Adrián, al suelo, por favor. Pedrada en la cabeza. Te da una cara... Y menos mal que la Guardia Civil ha tenido la prudencia de no dispararle, digamos, al pie. Sí, disparó a la pierna. Pero tuvieron que disparar al pie, creo que cuando ya el hombre quería agredirle. A ver, es que, bueno, además lo explica bien, en este caso la provincia, que hay un protocolo, ¿no?, donde tú tienes que aplicar una fuerza acorde a la que recibes, ¿no? Y llegó un momento donde ya estaba cerca, entonces... No, cerca no, que creo que llegó un momento intentó que intentó apuñalarle. Entonces a mí me parece bien. Entonces tuvieron que... Civil le disparó en una pierna para reducirlo, pero vamos, claro. La verdad que por suerte no pasó más allá de... Nada criticable, yo creo que la policía evidentemente son profesionales, yo decía lo de la situación espeluznante, que te aparece un tío con un cuchillo así a 5 metros y tú con una pistola y dices, pues espeluznante, acércate que yo te doy una pero el Guardia Civil sabe lo que hay. Por eso. Y un hombre que, saben que este tipo en ese momento... Algún teniente que tenía algún problema mental. Algún problema, porque eso no es normal. Algún problema mental o alguna adicción. Yo he visto situaciones como esta, porque sabes que este tipo de vídeos después en las redes circulan. Sí. Yo he visto situaciones de estas también en la península y llegar pues hasta seis personas, rodearlo para buscar también este tenía un manchete, para buscar el momento de tirarlo al suelo. En cualquier momento le podían haber pegado un tiro en la pierna y ya lo inmoviliza, eso es evidente. Sí, eso es como pero intentando, y al final uno de ellos lo cogió desprevenido por la espalda y ya lo tiraron al suelo y ahí lo reducen. Pero claro, mi pregunta es, oye, claro que con la pistola lo reduce al segundo, como dice Pedro, vamos, y si le metes en las dos piernas, pues ya ni camina. Pero, oye, y los taser estos no están para eso, quiero decir, para intentar que Hombre, lo que desconozco es si los tendrán, no sé si disponen... tenerlos no los tendrán porque hay una serie de un tiro. inconvenientes cuando tienes taser, si la persona está, supongo yo que es una investigación, cuando fue denunciado, si tienes problemas cardíacos no le puedes aplicar el taser. Pues sí. También. Sí, pero ¿qué le vas a preguntar si tiene problemas cardíacos? No es un buen momento. Cuando te llaman será alguien que conozca a la persona. Supongo, bueno, no sé. Hoy José Juan Cruz Saavedra fue y nos enseñó dónde va a ser la zona donde se va a construir el futuro parque de Matagorda, un parque moderno, acuático, medio, bueno, no sé si acuático. Aeronáutico. Ah, es verdad. Con temática aeronáutica. Porque te enseñó este ya está hecho. No, este no es evidente. Este es el antiguo. Este es el antiguo, pero ahí va. Vamos a ver cómo nos cuenta Pepe Juan, a ver si es capaz en un minuto de contarlo. Ya hay empresa adjudicataria, se firmará el contrato en breve y el plazo de ejecución es 6 meses. Por lo tanto, estamos hablando de que en el mes de noviembre de este año 2025 esta infraestructura está finalizada.
Bueno, pusieron el corte corto. El corto. Hay otro que ya en luego hizo un listado de todas las actuaciones que están llevando a cabo en él. No, para eso se las reserva cuando viene aquí. Y te ponen la tablet y ahí va. Pero que en el informativo ya sí cuenta exactamente mucho más pormenores de, bueno, más o menos medio millón de euros, y se va a... creo que es un por 4, me parece. Creo que son 200 metros cuadrados lo que tiene ahora y va a pasar a 1000 y poco metros cuadrados. Bueno, lo cierto es que yo creo que es porque yo creo que esto va a cambiar un poco esa zona. Es verdad que una zona está muy bien. Es una zona muy ventosa, pero es verdad que con la construcción de los hoteles, vamos a decir ahora esta en particular no. Esa no. No es muy ventosa. Esa es la menos ventosa de esa parte. Porque yo viví ahí y el hotel hace un buen efecto ahí. Por eso digo que hace de paraviento el propio... Más hacia los pocillos. Es el Beatriz. Sí, ahí, ¿no? Y más hacia los pocillos es peor, es una zona más ventosa. Ah, míralo ahí. Ahí está. Efectivamente. Bueno, pues nos alegramos que Tía siga haciendo cosas para mejorar la calidad para los ciudadanos. Está muy bien, ha quedado muy bien. Para los han cambiado ciudadanos también y para los turistas. Todas las también farolas, han hecho el carril bici, la verdad que esa zona en particular está estupenda. Sí. Bueno, Valentín, por lo visto hay un informe de un jurista que dicen que los ediles de Nueva Canarias que no han dimitido y que continúan conservando el acta, pero que sí se han ido ya oficialmente del partido de Nueva Canarias, pues no son tránsfugas. No sé si se ha oído algo. No, sí, he visto la información, no sé el argumento, la verdad, que dice el informe, pero yo creo que ahí lo que hay que ver es que si estás en Nueva Canaria, si tú te presentaste por Nueva Canaria y ahora dejas el partido, da igual que intervengas en una operación de cambio de gobierno o no, si dejas el partido, debes dejar tu acta, eres un tránsfuga, independientemente de que no participes, digo, y te quedes en el ayuntamiento. Otra cosa es que los grupos de gobierno. Otra cosa es que quien deje Nueva Canarias sea una de las agrupaciones que fueron coaligadas, que es lo que ha pasado aquí también. En su momento tuvimos el debate. Ayer lo explicó Armando, ayer decía Armando que nadie de los que se hayan presentado con Nueva Canarias, nadie absolutamente, porque todos fueron dentro del Frente Amplio, no bajo la disciplina de una formación política, sino tenías que poner de acuerdo a todas esas formaciones para pedir que se declare tránsfuga, como pidió Román, que se declare tránsfuga a una persona, y por tanto... Porque sí que es verdad que se han ido también concejales de Nueva Canarias, que son los últimos, los de Pero San claro, Bartolomé, pero es que no fueron con Nueva Canarias, fueron con el Frente Amplio. Ya. Bueno. Todos, hasta los de Nueva Canarias. Pero era Nueva Canarias Frente Amplio, pero ¿no? Armando era de Nueva Canarias, sí. Pero la otra parte también se presentó a las elecciones, el Frente Amplio, y es la otra parte que tiene que poner de acuerdo. Y que por tanto, formalmente, después para cada uno de nosotros, evidentemente, si tú vas con una formación política, pues tienes que seguir esa disciplina política hasta el final del mandato, y si no te consideramos... Yo creo que estamos ahora en la típica guerra y bueno... Esto lo que hace, de todas maneras, mira, a Román Rodríguez le tengo cierto aprecio porque siempre es un hombre cercano, empático con este medio de comunicación, siempre lo ha sido. Pero es cierto que Román Rodríguez ya sabe, al principio guardó un poco la forma, pero ya ha visto que ya no hay forma, ¿no?, de mantener el kiosco. Y entonces ha arremetido contra estas personas de Nueva Canarias que se han ido, pero también ha arremetido indirectamente con el propio Coalición Canaria. Claro. Y Fernando Clavijo, ¿no? Hombre, es que su obsesión. Román Rodríguez lo que ha dicho es que este partido es la marca blanca, ¿no? Que fue ayer le preguntamos a Chano Franqui, que es el secretario de los socialistas de Gran Canaria, y cuando le preguntamos por eso, ni siquiera él lo dijo, porque lo que es evidente... Y lo que ha dicho Teodoro Sosa, que es un poco el líder de este movimiento de los alcaldes, es que ellos lo que sí que creen que es fundamental es que de cara a unas elecciones generales todo el nacionalismo vaya unido para que haya mayor representación. Es lo único que ha dicho. Lo que pasa que después el Nueva Canarias como ha reaccionado, diciendo que esto es la marca blanca de Coalición Canaria, etcétera, etcétera, y no es verdad, ¿no? Pero bueno, tienen que decir algo que es el discurso que van a utilizar ahora de cara a su Congreso y a ver qué muebles salvan de una Nueva Canarias que se ha quedado, la verdad es que prácticamente en cuadro. Y Clavijo, Fernando, lo que le ha contestado es que le ha dicho, mire, lo que tiene que reflexionar es Nueva Canarias, hacer autocrítica. Hacer autocrítica y ver qué es lo que ha ocurrido y por qué se le han ido, pues casi el 80%.
de la militancia que hasta entonces apoyaba el proyecto de Román Rodríguez. Y de todas maneras es que tampoco tiene mucha coherencia el criticar que se pueda ir de la mano, porque les acusa de que probablemente vayan coaligados o una especie de alianza política de cara al futuro, o las próximas elecciones. Pero ¿y con quién ha ido Nueva Canarias en multitud de ocasiones? Que es lo lógico, ¿no? Para conseguir eso que pretenden ellos en muchas ocasiones y que probablemente a su electorado le suene un poco a paripé, porque después se olvidan una vez pasadas las elecciones, pero para que tengan una representación importante, el nacionalismo en Canarias, que no está tan arraigado como en País Vasco, Cataluña, etcétera, pues tienen que ir todos a una, todos, si no es que nunca van a conseguir esa representación importante que tuvieron cuando Mauricio, con Olarte, etcétera. Y que Nueva Canarias también es verdad que, hombre, fue consumar a las elecciones europeas también, y su discurso se ha radicalizado, su discurso se ha convertido muy ideológico. En un momento determinado ya fueron una especie de cordón umbilical, o de practicaron un seguidismo del Partido Socialista, y dejaron a un lado lo que es el nacionalismo. Claro. De hecho, el quererse, digamos, diferenciar tanto de Coalición Canaria, al que quería acusar que era la derecha, le produjo, estas cosas producen un efecto que los propios alcaldes o otras personas que estaban en el partido que apoyaban, dicen, oye, pues yo soy nacionalista, pero no estoy en el tema ideológico, yo soy transversal, puedo estar con el PSOE en un momento, puedo estar con Coalición, porque no consideran a Coalición un partido de derecha, considera un partido de centro derecha, de centro izquierda en algunas posiciones. Hombre, pero si eres de centro izquierda y de centro derecha lo tienes casi todo. No, es que digo que hay de todo. Nada más que te falta la parte de hoy y la parte de Podemos. No, lo que quiero decir, por ejemplo, la gente de Fuerteventura son más de izquierda que los de Tenerife. Bueno, yo diría que los de Fuerteventura son de izquierda directamente. Bueno, pero que es un proyecto intersindical, interclasista, lo que quiero decir. Sí, no, pero es que además solo con irte a los orígenes de cómo nació Coalición Canaria ya tienes un poco, claro. O sea, en Tenerife estaba ATI, que sí que era un partido, que lo puedes decir tranquilamente, de centro derecha, Asamblea Majorera, que es de centro izquierda, en Gran Canaria también era un partido más de centro izquierda, más de izquierda incluso que Asamblea Majorera, ¿no? Que era después estaba la parte del Centro Canario Nacionalista, que era del centro. Mauricio llegó a militar y estuvo comunista, y estuvo, muchos ni lo conocen a José Carlos Mauricio, pero llegó a ser hasta uno de los líderes. Y todo el movimiento educativo del sindicato STEC y todo eso, todos esos también estaban en el movimiento de izquierda. De ahí nace todo. Bueno, y ahí estaba Román también como uno de los delfines de Mauricio. Pues efectivamente. Bueno, pues por cierto que el responsable del centro de menores de Playa Honda, que finalmente se están desalojando los 20 y tantos o 30 y tantas personas, niños menores de edad, que estaban alojados, extranjeros no acompañados, ha enviado un comunicado. Una especie de dossier comunicado, ¿no? Comunicar, sí, donde primero muestra con fotos, para que vean que ya la vimos ayer precisamente. Las buenas condiciones en las que está el centro. Pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es que desmiente las informaciones que han sacado los medios de comunicación de que el gobierno haya decretado el cierre de ese centro. Sí, porque todavía no se lo han decretado, pero sí se está intentando. Bueno, lo están intentando, pero es lo que dice... Que todavía no está decretado. Y sobre todo tendrá derecho a defenderse. Yo te vuelvo a insistir que por la versión... No puedes desmentir, porque ayer Marceguña salió diciendo esto es un cierre decretado por el gobierno de Canarias. Sí, pero que él lo que dice es que todavía no se lo han notificado. Que no se lo han notificado, es lo que dice. Pero yo vuelvo a insistir en la versión por lo menos que di yo ayer, y no viene por parte, que conozco también al propietario, me llevo bien con él, no voy a negarlo, pero ya tenía yo referencia de cómo funcionaba y no se ajusta a lo que se ha ido denunciando. Ahí se han tratado, lo digo porque también conozco a educadores de ese centro, que se han tratado a los niños siempre maravillosamente, que se ha buscado todos los recursos habidos y por haber para que estén en perfectas condiciones, y que esto ha sido todo, sobre todo, producto de un conflicto interno de los menores, entre ellos, que han guardado machetes, que han escondido machetes, y que yo creo, por lo menos, bien visto cómo actuó la consejería en su momento con otros centros, que se han precipitado, que han sido demasiado diligentes desde mi punto de vista. Pedro, ¿por qué? Porque el gobierno de Canarias lo que no quiere que le ocurra, se puede entender, es que la izquierda
desde que se produce cualquier hecho... Pero cuando pasaban tinajos que se tiraban piedras claro, con la gente del pueblo, pero después, o se insultaban o se peleaban, no es lo mismo. Pedro, ¿no te acuerdas cuando cerraron el centro? La Casa del Marino. Claro, ahí, ¿qué fue? Fueron los propios... Quemaron ellos los propios. Pero claro, la izquierda dice, no, eso es un centro. Empezaron a sacar fotos de que no se hacían las camas. Sí, pero estoy con Pedro, por ejemplo, no hubo esa diligencia, las brigadas antes estuvo durante años abiertos y los conflictos eran Sí, pero cada vez mensuales. más porque la Fiscalía rápidamente actúa. A ver, lo de la Santa es que había un grupo de niños, sobre todo de galletona y bordeando la mayoría de edad, que eran vamos, bastante conflictivos. ¿Y esto cuánto ha durado para tomar la decisión? A ver, yo lo que creo es que si evidentemente la gente que nos esté viendo estará pensando, oye, pues mira, encima Pedro está diciendo que conoce a la gente, que ahí el conflicto fue entre los niños y no tiene nada que ver ni cómo está el centro, que ya hemos visto que está en condiciones excepcionales, ni tampoco los cuidadores. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Canarias que no abre una investigación para que... Pero ¿qué van a denunciar, Jorge? ¿Qué van a denunciar si fue una pelea entre Mira, había unas imágenes muy llamativas a esta situación estúpida, que lo vengo diciendo, de que ya todo lo que está rodeado con la inmigración se le hace un tratamiento, como no puede haber un menor que sea, oye, como hay canarios jóvenes... un mataperro. Oye, mira, habían imágenes, Jorge, perdona, habían imágenes llamativas de un niño que tenía estaba como marcado con sangre, que está comprobado que se autolesionó y se empezó a decir que como que se les trataba mal en el centro. Y además la gente tendría que saber, Guillermo, lo difícil que es muchas veces, porque mira, ahí los subsaharianos son menos conflictivos, porque tienen un carácter diferente. Pero en cambio los marroquíes, los talluditos ya, como dices tú, esos hay de todo. Y mi pregunta es, los 35 menores ahora, ¿dónde se reubican? Porque entraban en el sistema y se reubicarán. Claro, que yo si fuese el gobierno intentaría que esto se clarificara, entre otras cosas porque mira, era un centro que no estaba abifonado de niños, que podían convivir, ahora tiene 25 o 40 plazas menos. Es decir, de un sitio que estaba en perfectas condiciones. Como estamos viendo en estas imágenes. ¿Y por qué también existe ese miedo a individualizar? Por ejemplo, en este caso, yo en particular no tengo esa información, la que comenta Pedro, yo no sé si ha sido una pelea entre 1, 2 o 3, pero te quiero decir, cuando hablamos de los menores parece que tenemos que hablar de una cosa genérica, es como si hiciésemos un juicio de valor sobre todos los lanzaroteños, y hablar de todo un poco. Cuando dicen los menores del centro, digo, bueno, pues igual de esos 35 menores, igual 32 tienen un comportamiento impoluto y hay 3 que hay que señalarlos y sacar esos 3. Pues sí. ¿Entiendes? Pues no, mira, lo de la Santa, por ejemplo, que en la Santa vimos que había muchísimos problemas, porque estuvieron durante un montón de tiempo, peleas apedradas, problemas en la guagua que te llevaban desde Arrecife a la Santa, y después esos chicos se fueron aquí, al lugar de la Casa del Marino, que vimos también la Casa del Marino, lo que pasó, que se quemaron colchones, etcétera, etcétera. Y después también, recuerden que sacar a los más... Sí, pero recuerda, Jorge, que en Gran Canaria, creo que fue en Telde, hubo un asesinato, y era salió de Lanzarote también. Y era uno de los chicos que había salido de Lanzarote. Pero haciendo un poco de abogado del diablo, en la Casa del Marino, cuando se quemaron los contenedores, los colchones y tal, que también se lió ahí una buena. Yo entiendo que, por ejemplo, que se esté comportando correctamente, que esté estudiando, aprovechando la oportunidad que se le brinda, ¿por qué igual hay que penalizarlo como al resto? Pues habrá que coger al que se comporta mal, al que se salea, es lo que tiene que hacerse, y echar Guillermo, que de todas maneras... La oveja negra hay que sacarla. Afortunadamente en Lanzarote todavía no tenemos la masificación, pero tú imagínate eso en un centro con 300 niños, como hay en Santa Cruz. ¿Cómo individualizas? ¿Sabes? Es que es una situación complicada. Muy complicada. Como si en una discoteca hay 300 personas y se pelean 10, pues a las 10 hay que señalizar. No, pero que luego, Guillermo, que Canarias está haciendo un sobreesfuerzo, las ONG están haciendo un sobreesfuerzo porque lidiar el día a día es complicado con gente joven, pero sean marroquíes, sean subsaharianos, sean españoles, sean canarios, da lo mismo. Cuando son jóvenes y están en un grupo, siempre hay gente que la arma. Y el problema, como dice Guillermo, es que como se tiene cierta como mala conciencia, pues no se aparta a los que tienen que apartarse. Oiga, usted tenemos que hacerle, y usted no puede estar aquí en un centro de menores porque está maleando al resto.
y está creando problemas al resto que quieren vivir aquí, que quieren estudiar. No, y más aún cuando se les está otorgando y ofreciendo una oportunidad por eso. que es buena, porque entra en un sistema educativo bueno. La mayoría de los, yo he estado en alguno de los pisos más pequeños que existen en Lanzarote, he visto alguno, y están bien. Los cuidadores, claro, lo que pasa es que muchas veces cogemos la excepción como la norma. Los cuidadores en general hacen una labor buenísima. Pero que a veces nos pone como que parece que los cuidadores son como, no sé, como la película que veíamos en los años 70, 80, ¿no? Que maltrataban a los unos celadores de prisiones. Sí, efectivamente. Bueno, de todas maneras también. De las prisiones de América, de esas, ¿no? De también se dan brotes de racismo entre ellos. Es decir, porque lo de que los marroquíes de una forma y los subsaharianos de otra, no es solo eso, sino que después hay también un problema. Los marroquíes, no todos los marroquíes, porque tampoco quiero ahora. Hay algunos marroquíes, igual como hay algunos conejeros, hay algunos peninsulares que son racistas. Igual, pues los hay en todos los sitios. Y hasta canarios. No tenemos, y canarios también, pues por eso. Oiga, yo como siempre digo, no tengo complejo de hablar de estas cosas porque me parece una estupidez creerse que alguien es superior a otro, pues me parece una estupidez, por eso no tengo complejo en decir el sentido común, ¿no? Don Pedro, o al menos el que yo creo que es el sentido común de las cosas. Don Pedro, ¿ya se le quitó la pelusilla? No, menos mal que me diste cómo se llamaba la pastilla, el estrés, un estrés, me dio un estrés, sí. Hasta la próxima semana, que creo que el jueves es fiesta. Sí. Bueno, Valentín, nos tenemos que ir. Bueno, tus hijos bien, ¿no? Al final no pasa nada. Sí, no, mis hijos bien, al principio. Los hijos que están en Madrid. El problema fue, pues eso, que casi cuando tuve contacto con ellos, ya perdí la conexión yo desde Canarias porque se estropearon las conexiones, pero nada, bien. Mi hija, bueno, lo que sí que en Madrid fue un caos por el tema del transporte, la gente en la calle caminando porque no podía coger guagua ni nada. Mi hija ayudando a una vecina, a una señora mayor. Le fue ahí abajo al chino a comprarle velas, un transistor y pilas, porque estaba la mujer sola y estaba un poco agobiada, que después eso es todos los problemas, ¿no? Que hay muchísima gente que vive sola. Un amigo que estaba en Madrid, fue a comer a las 3 de la tarde, llegó de milagro, pero ese bar tenía, no sé si tenía un equipo sí, y estaban allí, la gente no se movió de allí hasta las 10, dice, ¿para qué voy a moverse? Hasta que te le fue la batería. Don Jorge, oye, enhorabuena por la Copa del Rey de su equipo. ¿De quién? ¿Del Barcelona? Claro. Mi equipo es la Unión Depresiva de Las Palmas. Después, como segundo, tengo al buen fútbol y porque está Pedri, que es también de Las Palmas. Pensé que iba a decir el Lanzarote, que tampoco. No, el Lanzarote lo era, pero la verdad es que ya últimamente no voy a verlo. Guillermo, muchas gracias. Bueno, nosotros mañana No es una amenaza, regresamos.